21 leyes irrefutables de liderazgo. Siga estas leyes y la gente lo seguirá a usted. Durante un receso en una de las conferencias donde estaba enseñando las 21 leyes, un estudiante universitario se me acercó y me dijo: sé que está enseñando las 21 leyes de liderazgo, pero quiero saber qué es lo más importante. Con algo de intensidad, me apuntó con su dedo y me preguntó: ¿qué es lo único que necesito saber acerca del liderazgo? Intentando emular intensidad, le apunté con mi dedo y le respondí: lo único que necesitas saber acerca del liderazgo es que hay más de una sola cosa que se necesita saber acerca del liderazgo. Para dirigir bien, debemos hacer las 21 cosas bien. Cada ley es como un instrumento, listo para ser tomado y usado para ayudarle a alcanzar sus sueños y sumar valor a otras personas. Tome aunque sea una de las leyes y se convertirá en un mejor líder. Apréndalas todas y la gente lo seguirá gustosamente. Ahora abramos juntos la caja de herramientas. Ley 1. La ley del tope. La capacidad de liderazgo determina el nivel de eficacia de una persona. La capacidad de liderazgo es el tope que determina el nivel de eficacia de una persona. Cuanto menor es la capacidad de dirigir de un individuo, tanto más bajo está el tope de su potencial. Permítame referirle una historia que ilustra la ley del tope. En 1930, dos jóvenes hermanos llamados Dick y Maurice se mudaron de New Hampshire a California en busca del sueño americano. Después de un tiempo, el espíritu empresarial y el interés en la industria del entretenimiento que tenían los hermanos los impulsaron a abrir un pequeño restaurante de autoservicio en Pasadena, al este de Glendale. El pequeño restaurante de autoservicio de Dick y Maurice resultó un éxito extraordinario, y en 1940 los hermanos decidieron mudar sus operaciones a San Bernardino, donde la clase trabajadora experimentaba una prosperidad repentina. Construyeron una instalación más grande y expandieron su menú de perros calientes, papas fritas y batidos para incluir emparedados de carne y cerdo a la barbacoa. El negocio floreció. Las ventas anuales llegaron a los 200,000 y cada hermano recibía una ganancia de $50,000 cada año, suma que los colocó en la élite económica de la ciudad. A mediados del decenio de los 50, el ingreso anual llegó a $350,000 y ya para entonces, Dick y Maurice recibían cada uno una ganancia anual de $100,000. ¿Quiénes eran estos dos hermanos? En aquellos días, usted hubiese podido conocerlos si hubiera llegado en su auto al pequeño restaurante que tenían en la esquina de la calle 14 y la calle E, en San Bernardino. Al frente del pequeño edificio octagonal, colgaba un letrero de neón que simplemente decía McDonald's Hamburgers. Dick y Maurice McDonald habían ganado el premio gordo norteamericano, y el resto, como se dice, es historia, ¿no es cierto? Incorrecto. Los McDonald no llegaron más lejos porque su débil liderazgo puso un tope a su capacidad de triunfo. No tenían el liderazgo necesario para aplicar la idea en forma eficaz. Dick y Maurice eran buenos propietarios de restaurantes. Sabían cómo dirigir un negocio, crear sistemas eficientes, reducir costos y aumentar las ganancias. Eran gerentes eficientes, pero no eran líderes. Sus patrones de pensamiento pusieron un tope a lo que hubieran podido hacer y llegar a ser. En la cumbre de su éxito, Dick y Maurice se hallaban exactamente contra la ley del tope. En 1954, los hermanos cerraron un trato con un hombre llamado Ray Kroc, quien sí era un líder. Kroc había estado dirigiendo una pequeña compañía que él mismo había fundado, dedicada a la venta de máquinas para hacer batidos. Él conocía a los McDonald. El restaurante de estos era uno de sus mejores clientes. Tan pronto visitó el negocio, tuvo la visión de su gran potencial. Pudo ver en su mente al restaurante en toda la nación, en cientos de mercados. Al poco tiempo, cerró un trato con Dick y Maurice, y en 1955 creó McDonald's System Inc., llamado posteriormente McDonald's Corporation. Entre 1955 y 1959, Kroc tuvo éxito en la apertura de 100 restaurantes. 4 años después, había 500 McDonald's.
Hoy la compañía ha abierto más de 31.000 restaurantes en 119 países. La capacidad de liderazgo, o más específicamente, la falta de capacidad de liderazgo, fue el tope de la eficacia de los hermanos McDonald. Creo que el éxito está al alcance de casi todo el mundo. Pero también creo que el éxito personal sin capacidad de liderazgo solo produce una eficacia limitada. El impacto de una persona representa solo una fracción de lo que podría ser si ésta tuviese un buen liderazgo. Cuanto más alto desee escalar, tanto más necesitará el liderazgo. Cuanto más alto sea el impacto que desee causar, tanto mayor influencia necesitará. Lo que alcance estará restringido por su capacidad de dirigir a otros. La capacidad de liderazgo siempre es el tope de la eficacia personal y de la organización. Si el liderazgo es fuerte, el tope es alto, pero si no lo es, entonces la organización está limitada. Por eso, en momentos de dificultad, obviamente las organizaciones buscan un nuevo liderazgo. Donde quiera que mire, usted podrá encontrar personas inteligentes, talentosas y exitosas, que solo llegan hasta allí debido a las limitaciones de su liderazgo. Por ejemplo, cuando Apple inició operaciones a fines de los años 70, Steve Wozniak era el cerebro detrás del computador Apple. Su tope de liderazgo era bajo, pero ese no era el caso de su socio, Steve Jobs. Su tope era tan alto que erigió una organización de categoría mundial y le dio un valor de 9 cifras. Ese es el impacto de la ley del tope. En los años 80 conocí a Don Stephenson, presidente del Global Hospitality Resources, Inc. de San Diego, California, una compañía internacional de asesoría y consultoría en servicios de hospitalidad. Durante el almuerzo, le hice preguntas acerca de su organización. En la actualidad es consultor principalmente, pero al comienzo había asumido la administración de hoteles y centros de turismos a los que no les iba bien económicamente. La compañía supervisaba muchas instalaciones excelentes como La Costa en el sur de California. Don dijo que cuando ellos asumían la administración de una organización, siempre comenzaban haciendo 2 cosas. Primero, capacitaban a todo el personal para mejorar su nivel de servicio a los clientes. Y segundo, despedían al líder. Cuando él me dijo eso, al principio me sorprendí. ¿Siempre lo despiden?, pregunté. ¿Todas las veces? Sí, todas las veces, dijo él. ¿No hablan primero con la persona para ver si es un buen líder?, dije yo. No, respondió él. Si fuera un buen líder, la organización no estuviera en el caos en que está. Yo pensé, por supuesto, es la ley del tope. Para alcanzar el nivel más alto de eficacia, usted debe elevar el tope en una forma u otra. Ley 2. La ley de la influencia. La verdadera medida de liderazgo es la influencia. Nada más, nada menos. ¿Cómo son los líderes? ¿Siempre aparecen poderosos, impresionantes, carismáticos a primera vista? ¿Y cómo se mide la efectividad de un líder? ¿Se puede poner a 2 personas una al lado de otra e instantáneamente saber cuál es el mejor líder entre ellas? Estas son preguntas que las personas se han hecho por cientos de años. Una de las líderes más efectivas del siglo XX, a primera vista, no tenía nada de impresionante. Cuando las personas piensan en la Madre Teresa, visualizan una mujer frágil, dedicada a servir a los más pobres. Pero también era una gran líder. Lo digo porque ella tenía una asombrosa cantidad de influencia sobre los demás. Y si uno no tiene influencia, nunca podrá dirigir a los demás. La influencia de la Madre Teresa se extendió mucho más allá de su entorno inmediato. Personas de todas las clases sociales de todos los países del planeta la respetaban. Y cuando hablaba, la escuchaban. La autora y anterior escritora de discursos presidenciales, Peggy Noonan, escribió acerca de un discurso que dio la Madre Teresa en el Desayuno Nacional de Oración en 1994. Noonan dijo: la clase dirigente de Washington estaba allí, más unos cuantos miles de cristianos nacidos de nuevo, católicos ortodoxos y judíos. La Madre Teresa habló de Dios, del amor, de la familia.
Dijo que debemos amarnos unos a otros y preocuparnos unos por otros. Muchos mostraron estar de acuerdo, pero cuando el discurso continuó, se volvió más específico. Habló de padres infelices en los asilos de ancianos que están heridos porque han sido olvidados. Ella preguntó, ¿estamos dispuestos a dar hasta que nos duela, a fin de estar con nuestras familias, o ponemos primero nuestros propios intereses? Las personas entre 40 y 50 años de edad que estaban en el auditorio comenzaron a moverse en sus asientos. Y la madre continuó. Creo que hoy el mayor destructor de la paz es el aborto, dijo ella. Y les explicó el porqué en términos intransigentes. Por unos 3 segundos hubo silencio. Luego los aplausos llenaron el auditorio. No todos aplaudieron. El presidente Clinton y la primera dama, el vicepresidente Gore y su esposa, parecían estatuas de cera del Museo Madame Tussauds sin mover un solo músculo. La Madre Teresa tampoco se detuvo allí. Cuando hubo terminado, casi todos los concurrentes habían sido ofendidos. Si casi cualquier otra persona del mundo hubiese hecho esas declaraciones, las reacciones del público hubieran sido abiertamente hostiles. La gente habría abucheado, insultado o salido de la sala intempestivamente. Pero la oradora era la Madre Teresa. Ella era una verdadera líder, y cuando el verdadero líder habla, la gente escucha. El liderazgo es influencia, nada más, nada menos. La gente tiene muchos conceptos erróneos acerca del liderazgo. Cuando las personas oyen que alguien tiene un título impresionante o una posición de liderazgo asignada, suponen que la persona es un líder. A veces es cierto, pero los títulos no tienen mucho valor cuando se trata de liderazgo. El verdadero liderazgo no puede ser otorgado, nombrado ni asignado. Solo procede de la influencia, y esta no puede imponerse, debe ser ganada. Lo único que un título puede comprar es un poco de tiempo, sea para aumentar su nivel de influencia sobre otros o para eliminarlo. La gente ha adoptado muchos mitos o conceptos erróneos acerca de los líderes y el liderazgo. He aquí los 5 más comunes. Primero, el mito de la administración. Un error muy difundido es que el liderazgo y la administración son lo mismo. La diferencia principal entre las dos cosas es que el liderazgo consiste en influir en la gente para que siga al líder, mientras que la administración se enfoca en el mantenimiento de los sistemas y los procesos. La mejor forma de probar si una persona es líder en vez de administrador es pedirle que haga algunos cambios positivos. Los administradores pueden mantener el rumbo, pero a menudo no pueden cambiarlo. Los sistemas y los procesos solo pueden hacer cambios hasta cierto punto. Para cambiar el rumbo de las personas, se necesita influencia. Segundo, el mito del empresario. Con gran frecuencia, la gente supone que todos los empresarios son líderes, pero no siempre es así. Los empresarios tienen la habilidad de ver una oportunidad y seguirla. Ellos ven las necesidades y saben cómo suplirlas de una manera que generan ganancias. Pero no todos ellos son buenos con las personas. Muchos encuentran necesario completar la ecuación asociándose con alguien que tenga la habilidad con la gente. Si ellos no pueden influenciar gente, entonces no pueden liderar. Tercero, el mito del conocimiento. Sir Francis Bacon dijo, el conocimiento es poder. Mucha gente cree que el poder es la esencia del liderazgo. Naturalmente supone que los que poseen conocimiento e inteligencia son líderes. Pero eso no es necesariamente verdad. Usted puede visitar cualquier universidad importante y conocer hombres de ciencia ocupados en la investigación y filósofos cuyo poder de raciocinio es tan alto que se sale de las gráficas, pero cuya capacidad para dirigir es tan baja que ni siquiera se registra en las gráficas. Ni el coeficiente intelectual, IQ, ni el conocimiento necesariamente equivalen al liderazgo. No escuche las afirmaciones de la persona que profesa ser el líder. En vez de eso, observe las reacciones de la gente alrededor que rodea a esa persona. La prueba del liderazgo se encuentra en los seguidores. Personalmente,
Aprendí la ley de la influencia cuando, después de graduarme de la universidad, acepté mi primer trabajo en una pequeña iglesia en la parte rural de Indiana. Entré con todas las credenciales. Fui contratado como pastor principal, lo que significaba que tenía la posición y el título de líder en esa organización. Tenía el título universitario adecuado. Hasta había sido ordenado. Además, mi padre me había preparado. Un pastor excelente y notable líder de la denominación. Todo esto servía para preparar un atractivo currículo vitae. Pero no me convertía en un líder. En mi primera reunión de la directiva, rápidamente descubrí quién era el verdadero líder de esa iglesia. Un granjero llamado Claude. Cuando él hablaba, la gente lo escuchaba. Cuando él daba una sugerencia, la gente le respetaba. Cuando él dirigía, los demás le seguían. Si yo quería causar impacto, tendría que influir en Claude. Él, a su vez, influiría en los demás. Era la ley de la influencia en pleno funcionamiento. Siendo este el caso, ¿por qué algunas personas emergen como líderes, mientras que otras no pueden influenciar a los demás, sin importar cuánto se esfuercen en hacerlo? Creo que varios factores juegan un papel importante. Carácter. ¿Quiénes son? El verdadero liderazgo siempre comienza con la persona interior. Por esa razón, alguien como Billy Graham puede atraer más y más seguidores con el paso del tiempo. La gente puede percibir la profundidad de su carácter. Relaciones. ¿A quiénes conocen? Usted solo es líder si tiene seguidores, y eso siempre requiere el desarrollo de relaciones. Mientras más profundas sean las relaciones, más fuerte es el potencial para el liderazgo. Cada vez que yo comenzaba en un nuevo puesto de liderazgo, comenzaba a entablar relaciones inmediatamente. Entable varias relaciones con la gente adecuada y usted puede llegar a ser el verdadero líder en una organización. Conocimiento, lo que saben. La información es vital para un líder. Usted necesita comprender los hechos, saber los factores envueltos y tener una visión para el futuro. El conocimiento por sí solo no hará líder a nadie, pero no se puede ser líder sin él. Siempre pase mucho tiempo estudiando una organización antes de tratar de dirigirla. Intuición, lo que sienten. El liderazgo exige más que un simple dominio de datos. Demanda la capacidad de manejar muchas cosas intangibles. En efecto, esta es una de las diferencias más importantes entre líderes y administradores. Los líderes buscan reconocer e influenciar intangibles tales como energía, moral, tiempo y oportunidad. Experiencia. ¿Dónde han estado? Entre más grandes hayan sido los retos que ha enfrentado en el pasado, más probabilidades habrá de que los seguidores le den una oportunidad. La experiencia no garantiza la credibilidad, pero motiva a las personas a darle una oportunidad de probar que es capaz. Éxitos pasados, lo que han hecho. Nada convence mejor a los seguidores que un buen historial. Capacidad, lo que pueden hacer. Lo básico para los seguidores es lo que el líder sea capaz de hacer. Ellos quieren saber si esa persona los puede llevar al éxito. Definitivamente, esa es la razón principal por la que la gente lo escuchará y lo reconocerá como su líder. Tan pronto dejen de creer en usted, dejarán de escucharlo. Este es mi proverbio favorito acerca de liderazgo. El que se cree líder y no tiene seguidores, solo está dando un paseo. Si usted no puede influir en otros, estos no lo seguirán. Y si ellos no lo siguen, usted no es un líder. Esa es la ley de la influencia. Ley 3. La ley del proceso. El liderazgo se desarrolla diariamente, no en un día. Ann Shaver tenía 101 años cuando murió en enero de 1995. Durante muchos años vivió en un pequeño y descuidado cuarto alquilado en la ciudad de Manhattan. La pintura de las paredes se estaba pelando y los viejos libreros se encontraban cubiertos de polvo.
El alquiler mensual era de $400. La señora Shaver vivía del seguro social y de una pequeña pensión mensual que comenzó a recibir en 1943, al jubilarse de su cargo de auditora en el Ministerio de Hacienda. No le había ido bien en este lugar. Para ser más específico, la agencia no había obrado bien con ella. A pesar de tener un título en Derecho y de hacer un trabajo excelente, nunca fue ascendida. Y al jubilarse a la edad de 51, solo estaba ganando $3,150 al año. Ann Shaver era una modelo del ahorro. No gastaba dinero en sí misma. No compraba muebles nuevos aunque los que tenía se le desgastaran. Ni siquiera se suscribió a un periódico. Una vez a la semana, iba a la biblioteca pública a leer el Wall Street Journal. Imagine la sorpresa de Norman Lamb, el rector de Yeshiva University en la ciudad de Nueva York, cuando descubrió que Ann Shaver, una ancianita de la que nunca había oído hablar y que nunca asistió a Yeshiva, dejó casi todas sus propiedades a la universidad. Cuando vi el testamento, fue algo increíble, algo llovido del cielo en forma tan inesperada, dijo Lamb. Esa mujer se ha convertido en una leyenda de la noche a la mañana. La herencia que Ann Shaver dejó a Yeshiva University valía $22 millones. ¿Cómo pudo una solterona que había estado jubilada durante 50 años amasar una fortuna de 8 cifras? Esta es la respuesta. Al momento de jubilarse del Ministerio de Hacienda en 1943, Ann Shaver había podido ahorrar $5,000. Invirtió este dinero en acciones. En 1950 había obtenido suficientes ganancias para comprar 1,000 acciones de la Schering Plough Corporation, que tenían en ese tiempo un valor de $10,000. Y ella continuó con esas acciones, dejando que adquirieran más valor. Hoy, esas acciones originales se han dividido lo suficiente como para producir 128,000 acciones con un valor de $7.5 millones. Cuando se trataba de finanzas, Shaver entendía y aplicaba la ley del proceso. Ser un líder es como invertir exitosamente en la bolsa de valores. Si usted espera hacer una fortuna en un día, no tendrá éxito. No hay inversionistas de bolsa exitosos de un día en el desarrollo del liderazgo. Lo que más importa es lo que hace día a día a largo plazo. Si invierte continuamente en el desarrollo de su liderazgo y permite que sus bienes incrementen, el resultado inevitable es el crecimiento paulatino. En un estudio de 90 líderes principales de varios campos, los expertos en liderazgo Warren Bennis y Burt Nanus hicieron un descubrimiento acerca de la relación entre el crecimiento y el liderazgo. Es la capacidad de desarrollar y mejorar las destrezas lo que marca la diferencia entre los líderes y sus seguidores. Eso fue lo que me sucedió cuando ocupé mi primera posición de liderazgo en 1969. Toda mi vida había sido capitán de equipos deportivos y había sido presidente del gobierno estudiantil en la universidad, de modo que pensaba que ya era un líder. Pero cuando intenté dirigir a las personas en el mundo real, descubrí la cruel realidad. Estar a cargo de algo no es lo mismo que ser un líder. Por un tiempo, tuve dificultades en esa primera posición de liderazgo. Para ser honesto, tuve que apoyarme en mi energía y en el carisma que poseía. Pero llegó un momento cuando me di cuenta que el liderazgo iba a ser la clave de mi carrera profesional. Si no mejoraba en el liderazgo, mi carrera se acabaría y nunca hubiera alcanzado las metas que me había impuesto. Afortunadamente, fui a desayunar con Kurt Kampmeyer, de Motivación al Éxito. Durante ese desayuno, él me hizo una pregunta que cambiaría mi vida. Juan, ¿cuál es tu plan de crecimiento personal? Me puse a pensar en una respuesta y finalmente le dije que no tenía ninguno. Esa noche, mi esposa Margaret y yo decidimos realizar algunos sacrificios financieros para que yo pudiera asistir al programa que Kurt ofrecía. Ese fue un paso hacia el crecimiento. Desde ese momento hasta la fecha, me he disciplinado a leer libros, escuchar cintas de audio e ir a conferencias sobre liderazgo. En la época cuando conocí a Kurt, también tuve otra idea.
Escribí a los 10 mejores líderes en mi campo y les ofrecí $100 por media hora de su tiempo para poder hacerles algunas preguntas. Esta era una suma bastante considerable para mí en 1969. Durante los siguientes años, mi esposa Margaret y yo planeamos cada vacación en áreas donde vivían estas personas. Si un gran líder en Cleveland respondía que sí a mi solicitud, ese año pasábamos las vacaciones en Cleveland para que yo pudiera conocerlo. No le puedo explicar cuán valiosas fueron esas experiencias para mí. Esos hombres compartieron conmigo conceptos únicos que no hubiera podido aprender de otra forma. Cuando usted reconoce su falta de destreza y empieza una disciplina diaria de crecimiento en el liderazgo, comienzan a suceder cosas muy emocionantes. Lo que una persona hace de manera disciplinada y consecuente la prepara, independientemente de cuál sea su meta. Uno puede ver el efecto de la ley del proceso en cualquier estilo de vida. La leyenda del baloncesto, Larry Bird, llegó a ser muy sobresaliente en los tiros libres porque practicaba 500 tiros cada mañana antes de ir a la escuela. Demóstenes, de la antigua Grecia, llegó a ser el más grande de los oradores porque recitaba versos con piedras en la boca y practicaba ante el rugido de las olas en la costa. Y pudo hacerlo a pesar de haber nacido con un defecto de pronunciación. Usted necesita la misma dedicación para llegar a ser un gran líder. Ley 4. La ley de la navegación. Cualquiera puede gobernar un barco, pero se necesita que un líder planee la ruta. En 1911, 2 grupos de exploradores emprendieron una misión increíble. Aunque usaron estrategias y rutas diferentes, los líderes de los equipos tenían la misma meta: ser los primeros en la historia en llegar al Polo Sur. La historia de estos grupos son ilustraciones de vida o muerte de la ley de la navegación. Uno de los grupos fue dirigido por el explorador noruego Roald Amundsen. Irónicamente, la intención original de Amundsen no era ir a la Antártica. Su deseo era ser el primer hombre en llegar al Polo Norte. Pero cuando supo que Robert Peary hizo la proeza antes que él, Amundsen cambió su meta y se dirigió hacia el otro extremo del mundo. Norte o sur, él sabía que su plan valdría la pena. Antes de la salida de su equipo, Amundsen había planeado su viaje con mucho esmero. Estudió los métodos de los esquimales y de otros experimentados viajeros del Ártico, y determinó que su mejor plan sería transportar todo su equipo y todas sus provisiones en trineos tirados por perros. Al reunir su equipo, escogió expertos esquiadores y entrenadores de perros. Su estrategia era sencilla. Los perros harían la mayor parte del trabajo, mientras el grupo avanzaba de 15 a 20 millas en un periodo de 6 horas cada día. Esto daría suficiente tiempo tanto a los perros como a los hombres para descansar cada día después de una jornada. La previsión y la atención que Amundsen dio a los detalles fueron increíbles. Ubicó y surtió depósitos de provisiones a lo largo de toda la ruta. De esa manera, su grupo no tendría que llevar cada parte de la provisión durante todo el viaje. También equipó a su grupo con la mejor ropa posible. Amundsen había considerado detenidamente todo aspecto posible del viaje. Lo había estudiado a fondo y había hecho planes conforme a ello, y obtuvo buenos resultados. El peor problema que sucedió en el viaje fue que a uno de los hombres se le infectó un diente y tuvieron que sacárselo. El otro equipo de hombres fue dirigido por Robert Falcon Scott, un oficial de la Marina Británica que previamente había hecho algunas exploraciones en el área antártica. La expedición de Scott fue la antítesis de la de Amundsen. En vez de usar trineos tirados por perros, Scott decidió usar trineos motorizados y caballos. Sus problemas comenzaron cuando los motores de los trineos dejaron de funcionar a solo 5 días de haber comenzado el viaje. Los caballos tampoco viajaron bien en esas temperaturas glaciales.
Cuando llegaron al pie de las montañas antárticas, fue necesario sacrificar a todos esos pobres animales. Como resultado, los miembros del equipo quedaron arrastrando aquellos trineos de 200 libras. Scott no había puesto suficiente atención en el resto del equipo del grupo. La ropa estaba tan mal diseñada que todos los hombres sufrieron de congelación. Uno de los miembros del grupo necesitaba 1 hora todas las mañanas para ponerse las botas en sus pies hinchados y gangrenosos. Todos fueron cegados por el reflejo de la nieve debido a las gafas inadecuadas que Scott había proporcionado. Lo peor de todo era que el grupo siempre estuvo escaso de comida y agua. Esto también fue consecuencia del mal planeamiento de Scott. Los depósitos de provisiones que Scott estableció no fueron abastecidos adecuadamente. Estaban demasiado lejos uno del otro y muy mal señalados, por lo cual era difícil encontrarlos. Como tenían poco combustible para derretir la nieve, todos se deshidrataron. Las cosas empeoraron aún más porque Scott tomó la decisión de último minuto de llevar consigo a un quinto hombre, aunque solo tenían provisiones suficientes para 4. Después de abarcar 800 penosas millas en 10 semanas, el exhausto grupo de Scott finalmente llegó al Polo Sur el 17 de enero de 1912. Allí encontraron la bandera noruega que ondeaba al viento y una carta de Amundsen. El otro equipo, bien dirigido, había llegado primero a la meta, con más de un mes de antelación. La expedición de Scott es un clásico ejemplo de un líder que no puede navegar para su gente. El viaje de este grupo al polo fue muy malo, pero esa no es la peor parte de la historia. El largo viaje de regreso fue terrible. Scott y sus hombres se estaban muriendo de hambre y contrajeron la enfermedad del escorbuto. Pero Scott, incapaz de guiar hasta el fin, no era consciente de la situación difícil en la que se encontraban. Estaban contra el tiempo y tenían muy pocos alimentos, y sin embargo, insistió en recolectar 30 libras de muestras geológicas para llevar de regreso, más peso que aquellos hombres ya exhaustos iban a tener que cargar. El progreso del grupo era cada vez más lento. Uno de los hombres sucumbió inconsciente por falta de dormir y murió. Otro, Lawrence Oates, se encontraba muy mal. El antiguo oficial del ejército que había sido traído originalmente para ocuparse de los caballos se sentía tan entumido por el congelamiento que casi no podía avanzar. Como creía que estaba poniendo en peligro la supervivencia del equipo, a propósito caminó hacia una tormenta para librar al grupo de la responsabilidad de cargar con él. Antes de salir de la carpa y en medio de la tormenta, dijo: «Solo voy a salir un rato. Tal vez me tarde un poco». Scott y los 2 hombres que quedaban solo avanzaron un poco más al norte antes de darse por vencidos. El viaje de regreso ya había tomado 2 meses y aún faltaban 150 millas para llegar al campamento base. En aquel lugar murieron. Hoy sabemos su historia porque pasaron sus últimas horas escribiendo unos diarios. Algunas de las últimas palabras de Scott fueron: «Moriremos como caballeros». Creo que esto demuestra que el brío y el poder para aguantar no se ha ido de nosotros. Scott tenía valor, pero no tenía liderazgo. Como no pudo vivir según la ley de la navegación, esta acabó con él y sus compañeros. Los seguidores necesitan líderes que puedan navegar eficazmente por ellos. Y cuando enfrentan situaciones de vida o muerte, la necesidad es más que obvia. Sin embargo, aun cuando las consecuencias no sean tan serias, la necesidad es igualmente grande. La verdad es que casi cualquier persona puede gobernar el barco, pero se necesita de un líder para trazar la ruta. Esta es la ley de la navegación. Los líderes que navegan, que guían, hacen aún más que controlar el rumbo en el que ellos y su gente viajan. Ven mentalmente todo el viaje antes de salir del muelle. Tienen una visión de su destino. Saben lo que costará llegar allá. Saben a quién necesitarán en el equipo para triunfar.
y reconocen los obstáculos mucho antes de que aparezcan en el horizonte. Antes de llevar a su gente a una jornada, el líder atraviesa por un proceso a fin de que el viaje tenga la mejor oportunidad de ser exitoso. Los navegantes se benefician de la experiencia pasada. Cada éxito y cada fracaso pasado pueden ser una fuente de información y sabiduría, si se permite que lo sean. Los buenos éxitos le enseñan sobre sí mismo y lo que es capaz de hacer con sus dones y talentos particulares. Sin embargo, sus fracasos generalmente le enseñan grandes lecciones. Los fracasos señalan qué tipo de malas suposiciones ha hecho, fallas en tu carácter, errores de juicio y métodos de trabajo muy pobres. Irónicamente, muchas personas odian tanto sus fracasos que los encubren rápidamente en lugar de analizarlos y aprender de ellos. ¿Por qué le menciono algo que parece tan sencillo? Lo hago porque la mayoría de los líderes naturales son activistas. Tienden a mirar hacia adelante y no hacia atrás. Toman decisiones y siguen adelante. Lo sé porque esa es mi tendencia. Pero para que los líderes se conviertan en buenos navegantes, necesitan reflexionar y aprender de sus propias experiencias. Los navegantes examinan las condiciones antes de contraer compromisos. Extraer de la experiencia significa mirar internamente. Examinar las condiciones significa mirar externamente. Un buen líder no planea un curso de acción sin poner mucha atención a las condiciones actuales. Sería como navegar contra la marea o seguir el curso hacia un huracán. Los buenos navegantes analizan todo antes de realizar un compromiso con ellos o con los demás. No solo examinan los factores medibles como las finanzas, los recursos y el talento, sino también los recursos intangibles como el tiempo, la moral, el impulso, la cultura y otros. Los navegantes escuchan lo que otros dicen. No importa cuán buen líder es, usted no tendrá todas las respuestas. Por eso, los navegantes de primera clase reúnen información de diversas fuentes. Por ejemplo, antes de que Ronald Amundsen hiciera la expedición hacia el Polo Sur, aprendió de un grupo de indígenas en Canadá acerca de la ropa que se debía usar y técnicas de supervivencia árticas. Esas nuevas habilidades marcaron la diferencia entre el fracaso y el éxito de su equipo en la Antártica. Los navegantes se aseguran que sus conclusiones representen tanto la fe como los hechos. El poder navegar, dirigir a los demás, exige al líder una actitud positiva. Usted debe tener fe de que puede llevar a su gente a lo largo de toda la jornada. Si no puede hacer el viaje confinado en su mente, no podrá concretarlo en la vida real. Por otra parte, usted también debe ser capaz de ver los hechos de manera realista. No puede minimizar los obstáculos, racionalizar los retos y todavía liderar efectivamente. Si no empieza con los ojos bien abiertos, se encontrará con una sorpresa. Cuando usted se prepara bien, infunde confianza y esperanza en su gente. La falta de preparación produce el efecto opuesto. No es el tamaño del proyecto lo que determina su aceptación, apoyo y éxito, sino el tamaño del líder. Es por eso que digo que cualquiera puede gobernar un barco, pero se necesita que un líder planee la ruta. Los líderes que son buenos navegantes pueden llevar a su gente casi a cualquier parte. Ley 5. La ley de la adición. Los líderes añaden valor por medio del servicio a los demás. En un mundo donde muchos líderes políticos disfrutan su poder y su prestigio, y donde los ejecutivos de las empresas ganan ingresos astronómicos, viviendo con lujos y preocupándose más por sus propias ganancias,
Jim Sinegal es una contradicción. Sinegal es el cofundador y presidente ejecutivo de Costco, la cuarta cadena de supermercados más grande en Estados Unidos y la novena cadena más grande alrededor del mundo. A él parecen no interesarle mucho los beneficios extras. Trabaja en una oficina con sillas y mesas plegables. Si invita a alguien a reunirse con él en las oficinas corporativas, él mismo baja al vestíbulo a recibirlo. Responde a sus propias llamadas, y su salario es únicamente de $350,000 al año, colocándolo en el 10% de presidentes ejecutivos que reciben el menor salario de parte de grandes corporaciones. Los expertos en el mercado ponen mucha atención a la fórmula exitosa de Sinegal: ofrecer una cantidad limitada de artículos, apoyarse en ventas de alto volumen, mantener los costos lo más bajo posible y no gastar dinero en publicidad. Pero hay algo que los separa de aquellos competidores que emplean estrategias similares: la forma en que trata a sus empleados. Él cree en pagarles a los empleados bien y ofrecerles un buen paquete de beneficios. Los empleados de Costco reciben un 42% más de ganancias que sus rivales. Además, los empleados de Costco pagan solo una fracción del promedio nacional por beneficios médicos. Sinegal cree que si uno les paga bien a las personas, va a obtener buenas personas y una gran productividad. Además de eso, obtiene lealtad de los empleados. Costco es la compañía que tiene menos empleados abandonando sus posiciones en el campo de las ventas de supermercados. Además, el estilo de liderazgo de Sinegal de añadir valor no acaba con la compensación de los empleados. Él les demuestra a sus empleados que se preocupa por ellos. Mantiene una política de puertas abiertas con todos ellos. Utiliza un gafete como los demás empleados y los conoce por sus nombres personales. Además, se asegura de visitar cada tienda de Costco al menos una vez al año. Ningún gerente o parte del personal de algún negocio se siente bien si el jefe no se interesa lo suficiente como para venir a verlos, dice Sinegal. Y cuando él se aparece, su personal disfruta verlo. Los empleados saben que quiero saludarlos porque los aprecio. Sinegal camina siempre una milla extra para demostrarle a su gente que él los aprecia. Sinegal una vez viajó desde Texas hasta San Francisco cuando supo que un ejecutivo de Costco fue hospitalizado de emergencia. Algo que no sorprendió al ejecutivo, ya que esa es la forma en que Sinegal siempre dirige. En cuanto se trata de liderazgo, Sinegal está más enfocado en añadir valor a las personas mediante el servicio que en servirse a sí mismo o hacerse rico con un salario exorbitante. Él vive de acuerdo a la ley de la adición. Lo que pasa es que pienso que si uno va a intentar dirigir una organización consciente de los costos, no puede tener esas discrepancias. Tener un individuo que está ganando 100, 200 o 300 veces más que el empleado promedio que está trabajando en el edificio no es algo correcto. Sinegal lo sintetiza de esta manera: esto no es algo altruista. Esto es hacer los negocios de una manera justa. Él podría decir que eso es también un buen liderazgo. Muchas personas ven el liderazgo de la misma forma en que ven el éxito, tratando de llegar lo más lejos posible, de escalar y lograr la mayor posición debido a su talento. Pero en contraste con el pensamiento convencional, yo creo que lo más importante en el liderazgo no es qué tan lejos avancemos, sino qué tan lejos ayudemos a los demás a avanzar. Esto se logra sirviendo a los demás y añadiéndoles valor a sus vidas. La interacción entre los líderes y los seguidores es una relación, y todas las relaciones añaden o sustraen algo de la vida de una persona. Si usted es un líder, está teniendo un impacto positivo o negativo en las personas que dirige. ¿Cómo lo puede saber? Por medio de una pregunta vital. ¿Está usted mejorando las cosas para las personas que lo siguen? Si no puede responder afirmativamente a esta pregunta, ni dar evidencia que lo respalde, entonces
es alguien que resta valor de los demás. Aquellos que quitan o disminuyen valor a las personas, con frecuencia no se dan cuenta de qué están sustrayendo de los demás. Yo diría que el 90% de las personas que sustraen de los demás no lo hacen de manera intencional. No se dan cuenta de su impacto negativo en los demás. Y cuando un líder es el que resta en vez de sumar valor, y no cambia su manera de hacer las cosas, no pasará mucho tiempo antes de que su impacto en los demás pase de sustraer a dividir. En contraste, 90% de las personas que añaden valor a los demás lo hacen de manera intencional. ¿Por qué lo digo? Porque los humanos por naturaleza somos egoístas. Yo soy egoísta. Ser una persona que añade a los demás requiere que deje mi comodidad diariamente y piense en añadir valor a los demás. Pero eso es lo que se necesita para ser un líder que las demás personas sigan. Si lo hace, no solamente empezará a darle valor a los demás, sino también a multiplicar ese valor. Las personas que marcan las diferencias más grandes parecen entender esto. Si uno piensa en las personas que han ganado los premios Nobel de la Paz, por ejemplo, Albert Schweitzer, Martin Luther King Jr., la Madre Teresa y el obispo Desmond Tutu, puede ver líderes que estaban más interesados en un impacto positivo en los demás que en su propia posición. Si lee sus escritos o estudia sus trayectorias, se nota que deseaban mejorar las cosas para los demás y querían añadirle valor a sus vidas. Su meta no era recibir un premio Nobel. Ellos deseaban involucrarse en un servicio noble para sus compañeros, los seres humanos. Los aspectos específicos dependen de la visión, equipo de trabajo y la organización, pero la intención siempre es la misma: añadir valor. Cuando usted les añade valor a las personas, las está elevando, ayudándoles a avanzar, haciéndoles parte de algo más grande que ellos mismos, y apoyándolos para que sean lo que ellos fueron diseñados a ser. Por lo general, su líder es la única persona que puede ayudarles a hacer esas cosas. Darryl Hatley Leonard, presidente pensionado de la junta directiva de la Corporación de los Hoteles Hyatt, y que actualmente es presidente y ejecutivo oficial de Production Group International, dice: cuando una persona entra en una posición de autoridad, cede su derecho de abusar de las personas. Creo que es cierto. Pero ese es solamente el principio de un buen liderazgo. Los líderes eficaces no solo dejan de dañar a los demás, sino que intencionalmente les ayudan. Para hacer eso, ellos deben valorar a las personas y demostrarles que las aprecian de tal forma que lo sepan sus seguidores. Todo este asunto de añadir valor a los demás depende de la idea de que uno tenga algo de valor para dar. No puede dar lo que no posee. ¿Qué es lo que usted puede dar a los demás? ¿Puede enseñarles alguna habilidad? ¿Puede darles alguna oportunidad? ¿Puede darles algún consejo o una perspectiva por medio de la experiencia? Entre más continúe buscando el crecimiento personal, más tendrá que ofrecer. Como líderes, ¿cómo conocemos y nos relacionamos con lo que valora nuestro personal? Debemos escucharlos. Los líderes sin experiencia se ponen a dirigir sin saber nada sobre las personas que intentan dirigir. Por el contrario, los líderes maduros escuchan, aprenden y luego dirigen. Ellos escuchan las historias de su personal, averiguan cuáles son sus sueños y esperanzas, se familiarizan con sus aspiraciones y ponen atención a sus emociones. Sabiendo esto, aprenden de su gente, descubren lo que es valioso para ellos y luego dirigen basados en lo que han aprendido. Cuando hacen eso, todos ganan: la organización, el líder y los seguidores. Yo creo que Dios no solo quiere que tratemos a las personas con respeto, sino que también nos acerquemos a ellas y les sirvamos.
Cuando mudé mis compañías y mi familia a Atlanta en 1997, no pasó mucho tiempo antes de que recibiera una llamada de Dan Cathy, presidente de Chick-fil-A, la cadena privada nacional de restaurantes. Él me hizo una pregunta. John, ¿cómo te podemos ayudar a ti y a tu organización? Lo que descubrí al ir conociendo a Dan, a Truett Cathy, su padre y fundador de Chick-fil-A, y a su organización, es que la actitud de servicio permea todo lo que hacen. En el año 2005, cuando fui el anfitrión de Exchange, una experiencia de crecimiento de liderazgo para ejecutivos durante un fin de semana, llevé a los participantes a las oficinas centrales de Chick-fil-A en el sur de Atlanta. Todos pudieron ver las operaciones de la compañía, conocer a Truett Cathy y escuchar a Dan Cathy hablar acerca de la organización. Compartieron con nosotros muchos aspectos reveladores acerca de su dedicación al servicio y de cómo añadían valor a sus empleados y a sus clientes. Por ejemplo, Dan se dedica a conocer a los clientes el día antes de la apertura de un nuevo restaurante. Él dice que ha aprendido a conocer a los clientes y a sus deseos de una manera que nunca pudo conocer antes de comenzar esta práctica. Si usted desea agregar valor sirviendo a otros, usted se convertirá en un mejor líder. Su gente logrará más éxitos, desarrollará más compromisos y fidelidad, y pasarán un mejor tiempo haciendo las cosas que deben hacerse, mucho más de lo que usted se haya imaginado. Este es el poder de la ley de la adición. Ley 6. La ley del terreno firme. La confianza es el fundamento del liderazgo. ¿Qué tan importante es la confianza en un líder? Es lo más importante. La confianza es el fundamento del liderazgo. Es lo que hace que una organización se mantenga unida. Los líderes no pueden romper la confianza repetidamente y seguir influyendo en la gente. Simplemente no sucede así. Como nación, hemos visto la forma en la que la confianza en nuestros líderes ha subido y bajado durante las últimas décadas. Watergate fue un golpe muy fuerte en la confianza de los estadounidenses en el liderazgo. La confianza en el presidente Richard Nixon era tan baja que no le quedó otra opción que renunciar. Había perdido su habilidad de influir en las personas. Bill Clinton era un líder muy talentoso, pero la duda acerca de la confianza minó su liderazgo. Los escándalos corporativos de los 90 sacudieron la confianza de las personas en el liderazgo de los negocios. Los informes sobre acoso sexual en las academias militares minaron la confianza en el liderazgo de los servicios armados, y los incidentes de abusos en la Iglesia Católica desilusionaron a muchos acerca de su liderazgo. Los líderes no pueden perder la confianza y continuar influyendo en los demás. La confianza es el fundamento del liderazgo. Esa es la ley del terreno firme. La confianza es como cambio en el bolsillo de un líder. Cada vez que toma una buena decisión como líder, obtiene cambio que guarda en su bolsillo. Cada vez que toma una mala decisión, debe pagar a su gente parte de ese cambio. Cada líder lleva cierta cantidad de cambio en su bolsillo cuando comienza una nueva posición de liderazgo. Desde ese momento, o acumula cambio o lo paga. Si toma malas decisiones, seguirá pagando. Entonces un día, después de tomar una última mala decisión, mete su mano en su bolsillo y se da cuenta de que no le queda más cambio. No importa si el error haya sido garrafal o pequeño. A este momento ya es muy tarde. Cuando se le acaba el cambio, su liderazgo termina. En cambio, un líder que toma buenas decisiones y se mantiene registrando victorias para su organización acumula cambio. Y aunque cometa un error garrafal, sigue teniendo mucho cambio. ¿Cómo construye el líder la confianza? Dando un ejemplo consistente de capacidad, comunicación y carácter. La gente va a perdonar errores ocasionales basados en su habilidad, especialmente si ellos pueden ver que usted todavía está creciendo. Ellos le darán algún tiempo para adaptarse.
pero no confiarán a alguien que tiene un defecto de carácter. En esta área, aún errores ocasionales pueden ser fatales. En cualquier momento que usted sea un líder, es como si ellos aceptaran hacer un viaje con usted. La manera en que ese viaje va a terminar está predicha por su carácter. Con un buen carácter, lo largo que sea el viaje, parecerá aún mejor. Pero si su carácter es imperfecto, lo largo que sea el viaje, lo peor que se pondrá. ¿Por qué? Porque nadie goza pasar tiempo con alguien a quien se confía. El carácter de una persona comunica rápidamente muchas cosas a las otras personas. Aquí están las más importantes. El carácter comunica consistencia. Los líderes sin disciplina no pueden confiarse día tras día por su habilidad de hacer cambios constantes. Si su gente no sabe qué esperar de usted como líder, a cierto punto dejarán de mirarlo como su líder. El carácter comunica potencial. El carácter débil es limitado. ¿Quién cree usted que tendrá el mejor potencial para alcanzar grandes sueños y tener un impacto positivo en los demás? ¿Alguien honesto, disciplinado y trabajador? ¿O alguien quien es engañador, impulsivo o haragán? Suena obvio cuando lo ponemos así, ¿no es cierto? Un carácter pobre es como una bomba de tiempo activada. Es solamente cuestión de tiempo para que destruya la habilidad de una persona para trabajar y su capacidad para liderar. ¿Por qué? Porque la gente con un carácter pobre no es confiable. Y confianza es la fundación del liderazgo. Carácter comunica respeto. Cuando usted no tiene carácter, usted no puede ganar respeto. Respeto es absolutamente la esencia para un liderazgo duradero. ¿Cómo ganan respeto los líderes? Haciendo decisiones sabias, admitiendo sus errores y poniendo lo que es mejor para sus seguidores y la organización antes que sus intereses personales. Anteriormente mencioné Watergate y otros escándalos públicos que han minado la confianza del público en los líderes durante los últimos 30 años. Pero el evento que pienso comenzó a erosionar la fe del pueblo en sus líderes y que desarrolló un fuerte escepticismo en el país fue la guerra de Vietnam. Las acciones que los miembros de la administración Johnson tomaron, los errores cometidos por Robert McNamara y su falta de disposición para enfrentar y admitir esos errores, rompió la confianza del pueblo estadounidense. Ellos quebraron la ley del terreno firme y desde entonces, Estados Unidos ha estado sufriendo las repercusiones. Si usted recuerda esos años de guerra, tal vez le sorprenda saber que el apoyo norteamericano a la guerra era muy fuerte, aun cuando el número de tropas enviadas aumentaba rápidamente y la cantidad de víctimas crecía. En 1966, más de 200,000 estadounidenses habían sido enviados a Vietnam, aunque 2/3 de todos los norteamericanos entrevistados por Louis Harris creían que Estados Unidos debía permanecer y pelear contra el comunismo. La mayoría de las personas expresaba esa opinión de que las tropas debían quedarse y pelear hasta que la guerra terminara. Sin embargo, el apoyo no continuó por mucho tiempo. La guerra de Vietnam se estaba manejando muy mal. Lo peor fue que nuestros líderes siguieron la guerra aún después de darse cuenta de que no podíamos ganarla. Pero el peor error de todos fue que McNamara y el presidente Johnson no fueron honestos con el pueblo estadounidense. Y porque la confianza es el fundamento del liderazgo, finalmente destruyeron el liderazgo de la administración. En su libro In Retrospect, retrospectivamente, McNamara relata que repetidamente minimizaba las bajas estadounidenses y solo decía verdades a medias respecto a la guerra. Por ejemplo, él dice: a mi regreso a Washington, desde Saigón, el 21 de diciembre de 1963, no fui completamente sincero cuando dije a la prensa: observamos los resultados de un incremento muy sustancial de la actividad en Vietcong. Cierto. Pero después añadí:
Revisamos los planes de los vietnamitas del sur y creemos firmemente que tendrán éxito. En el mejor de los casos, una exageración. Durante un tiempo, nadie cuestionó las declaraciones de McNamara porque no había ninguna razón de desconfiar en el liderazgo del país. Pero con el tiempo, el pueblo reconoció que sus palabras y los hechos no coincidían. Fue entonces cuando el pueblo estadounidense comenzó a perder fe. Años después McNamara admitió su falta. Nosotros, los de las administraciones de Kennedy y Johnson, que participamos en las decisiones sobre Vietnam, actuamos según lo que pensábamos que eran los principios y las tradiciones de esta nación. Tomamos las decisiones a la luz de esos valores. Pero estábamos equivocados, terriblemente equivocados. Muchos dirían que la admisión de McNamara llegó 30 años y 58,000 víctimas tarde. El costo de Vietnam fue alto, y no solo en cuanto a vidas. Así como la confianza del pueblo estadounidense en sus líderes mermó, también su deseo de seguirlos. Las protestas pasaron a una rebelión abierta. La era que había comenzado con la esperanza y el idealismo caracterizados por John F. Kennedy terminó con la desconfianza y el cinismo asociados con Richard Nixon. Cuando un líder quebranta la ley del terreno firme, su liderazgo paga un precio. McNamara y el presidente Johnson perdieron la confianza del pueblo norteamericano y, en consecuencia, su capacidad de dirigir sufrió. A la larga, McNamara renunció al cargo de secretario de Defensa. Johnson, político consumado, reconoció su posición debilitada y no participó como candidato a la reelección. Pero las repercusiones de la confianza perdida no terminaron allí. La desconfianza del pueblo estadounidense en los políticos ha continuado hasta este día. Ningún líder puede traicionar la confianza de su pueblo y esperar influirlo. La confianza es el fundamento del liderazgo. Rompa la ley del terreno firme y no podrá seguir siendo líder.